Desde los tiempos de la historia misma de la revelación de nuestro Señor, la Congregación de los Santos ha vivido momentos históricos de situaciones muy complejas y de situaciones que llaman poderosamente la atención para aquellos que pertenecen a la Congregación de los Santos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Señor ha revelado que muchas cosas acontecerían para aquellos que están en armonía y en comunión con lo que Dios pide desde su soberanía y voluntad. La salvación es individual, pero la reunión es colectiva para conformar un cuerpo de toda lengua, tribu y nación, de todas partes del mundo. Todos aquellos llamados, aquellos que el Señor conoce desde antes de la fundación del mundo, aquellos que reciben la palabra del Señor y que es bendición para que a través de la palabra se produzca la fe por gracia para salvación y vida eterna. Hoy vamos a analizar una de las congregaciones que vivió más tentaciones y que tuvo muchos problemas y que al mismo tiempo el Señor no los abandonó, sino que enviando a los apóstoles para que por medio de la predicación del evangelio, esa revelación infalible fuera desarrollándose a tal grado de que sería un ejemplo quedado en las escrituras para los que vivimos hoy día. La iglesia de Gálatas, los problemas que tenían, las tentaciones que vivieron, los tropiezos que tuvieron, y el apóstol Pablo que luchó hasta el final para, por gracia de Dios y por la guianza del Espíritu Santo, poder mostrar la corrección para que sea ejemplo a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, al cuerpo de Cristo. Hermanos, comparta, comente, suscríbase en estos momentos. Si no lo ha hecho, les invitamos cordialmente y apóyenos con un like y un corazoncito. En la caja de comentarios, pónganos también su reflexión, su argumentación, su corrección, que siempre es bienvenida. La iglesia de los Gálatas es un ejemplo de muchas congregaciones de hoy día. Vivimos hoy día lo que padecieron nuestros hermanos en el primer siglo y lo que también padecieron nuestros hermanos cuando los profetas en un momento también llevaron la palabra de corrección del Señor. Esto es Carlos Veloz, Fe y Razón. Les agradecemos que esté presente, comparta, comente y comenzamos. Delante y detrás, en esta lírica rap, cabondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así,
persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos, en comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder, el cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. La iglesia de los Gálatas es una iglesia que cuando usted va a la palabra del Señor y comienza a estudiar la carta que establece el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dirigida a los Gálatas, usted se da cuenta de que las cosas no son tan simples como parecen. Las tentaciones, los tropiezos, las pruebas siempre van a llegar a el cuerpo del Señor, porque Dios permite que nosotros recibamos pruebas, pero que al mismo tiempo estas pruebas no sobrepasan a aquellos que son verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. Dios no nos permite cargas que al final no vamos a poder llevar, pero la llevamos porque Dios es quien está con nosotros en todo momento para alivianar esas cargas. El Señor Jesucristo dijo que su carga es ligera, es liviana. Por lo tanto, nosotros estamos llamados es a llevar la carga del Señor predicando el evangelio, y que cuando tengan otras cargas que sean muy pesadas, entonces confiar plenamente en nuestro Dios, así como Pablo fue a predicar a las distintas congregaciones que tenían perspectivas distintas, que tenían distintos problemas, y que al mismo tiempo, dentro de todo ese conglomerado de situaciones, Dios obraba, actuaba, llamaba al arrepentimiento. Arrepentimiento que no era para salvación, sino arrepentimiento para reconocerse que somos hijos de Dios, ya teniendo esa salvación. Lo que vamos a hacer, hermanos amigos, es evaluar, analizar, y que usted también nos sirva como aporte, que usted también en la caja de comentarios nos ayude a reflexionar en este análisis que haremos a la iglesia de los Gálatas, a la congregación de los santos en Galacia, donde el apóstol Pablo fue una pieza fundamental, un fundamento como lo fueron los profetas, así también los apóstoles, para que la corrección llegase y nosotros poder, a través de la palabra del Señor, la única fuente de autoridad infalible, identificar esos problemas para vernos en el espejo de la palabra y poder de manera transparente hacer un mea culpa si estamos padeciendo, si estamos pasando, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, nuestra congregación. Muchos problemas en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Y vamos a analizar esto también compartiendo un mini documental donde estaremos escuchando y estaremos evaluando lo que escuchemos en este mini documental de manera gráfica para poder profundizar y, si es necesario, corregir cualquier situación que vivamos. Esto es parte de la apologética también. Así que, hermanos y amigos, vamos a escuchar, vamos a ver este mini documental que compartimos para la gloria de Dios y que podamos evaluar la iglesia de los Gálatas. Escuchemos, hermanos y amigos. Que este estudio nos ayude a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a evitar estos pecados en nuestras propias comunidades cristianas. Pero el mensaje de la carta a los Gálatas no termina simplemente con una advertencia, también presenta un llamado profundo a la restauración, a la madurez espiritual y a una vida verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. Pablo no solo denuncia el error, sino que muestra el camino correcto. Restauración espiritual y responsabilidad cristiana. Después de exponer los pecados y las desviaciones doctrinales, Pablo dirige su atención hacia la restauración de aquellos que han caído. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren cómo comienza este mini documento con un texto bíblico, específicamente dando referencia
a lo que estaba aconteciendo a los Gálatas, que fue una congregación de muchos problemas, pero que aún con todos esos problemas no dejaba de ser parte del cuerpo del Señor. Recordando que la congregación de los santos se compone obviamente por individuos que forman parte del cuerpo y que ese individuo que forma parte del cuerpo del Señor es una pieza, es un elemento constitutivo de todo el cuerpo. Es decir, nosotros somos parte de un todo. Nosotros somos siervos del Señor, inútiles por demás, que formamos un conglomerado, una congregación, y que somos llamados santos porque hemos sido justificados y en ese primer momento también recibiendo una santificación que va a continuar hasta el final de nuestras vidas, donde tenemos una total justificación en la obra de Cristo Jesús. Usted, como yo, somos parte, somos una piedrita viva en un conjunto de piedritas vivas que descansamos sobre la única roca que da salvación y vida eterna, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Todos conformamos una unidad. En pocas palabras, seríamos una ejad, una iglesia, una congregación, un cuerpo compuesto por cada miembro que ha sido salvado por Cristo, lavado de nuestros pecados por la obra del Señor, por el derramamiento de su sangre, entregando su vida para vencer a la muerte. Los Gálatas que aceptaron al Señor, este grupo de hermanos que estuvo ahí, estuvo también desarrollando, creciendo en santificación, pero al mismo tiempo teniendo una serie de problemas que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, repito, fue a corregir. Sigamos escuchando. Aquí vemos un principio clave: la disciplina en la iglesia no es para destruir, sino para restaurar. No se trata de condenar al caído, sino de levantarlo con humildad. El creyente maduro no actúa con orgullo espiritual, sino con temor, reconociendo su propia debilidad. Esto contrasta directamente con el ambiente de contiendas que existía en Galacia. Donde había juicio, Pablo llama a la misericordia. Donde había orgullo, llama a la humildad. En esta parte del documental hay una reflexión muy importante. Donde hay problemas entre hermanos, se debe de llamar a la corrección en humildad. Donde se manifiesta juicio, también está la misericordia de Dios. Dios corrige, castiga a sus hijos, pero no desde una perspectiva de condenarlos, sino de restaurarlos. Y Dios también, pues, utiliza a aquellos que son parte de esa corrección. Son instrumentos del Señor. Usted, como un hermano, puede ser un instrumento del Señor. Dios no utiliza a sus instrumentos para destruir a otros que también forman parte del cuerpo del Señor. Los utiliza para llevar la corrección oportuna, pero también para advertir de que puede venir juicio de Dios a la vida de un cristiano que está entregándose a un momento de pecado, no a una vida totalmente de pecado para terminar en el infierno, sino en una posición que pudiera su fe estar en cierto determinado caso para que su fe mengue, para que tropiece. Dios lo levanta, lo restaura, pero también el hermano está para, guiado por el Espíritu Santo, levantar al caído, restaurar al hermano. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Llevar las cargas unos de otros. Pablo continúa. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo es profundamente significativo. Después de haber refutado la justificación por la ley mosaica, Pablo introduce la ley de Cristo, que no es un sistema legalista, sino una vida de amor sacrificial. Escuchen esto con atención, mis hermanos. Restaurar al hermano que ha caído, que ha cometido una falta, que ha cometido un error.
Si el mecanismo es para buscar división y destrucción total en congregaciones que necesitan recibir palabra de aliento, enseñanza, principalmente lo que enseña la palabra del Señor y no cualquier otra cosa, si no hay ningún tipo de vinculación con el mundo, sino que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero citando la palabra del Señor para restaurar y fortalecer a cualquier hermano, congregación que están ramificadas en distintas denominaciones, posturas teológicas. Si esto es en aras de la unidad, de la corrección, de cumplir lo que los apóstoles en un primer momento también hicieron con las distintas ciudades en donde Dios estableció una semilla para que crezca y se expande el evangelio, entonces ahí estaríamos plenamente actuando en conformidad con el mensaje del evangelio. Estaríamos plenamente entregándonos a la voluntad del Señor, no a nuestras apetencias e incluso de alguna forma volvernos también parte del problema por orgullo, vanagloria, para en vez de hacer una corrección, pisotear al hermano. Sigamos escuchando porque esto es muy importante, porque lo que vivió la iglesia de los Gálatas, muchos de nosotros, muy probablemente, sin lugar a dudas, también pudiéramos estar viviéndolo. Sigamos escuchando. El verdadero cristianismo no consiste en rituales externos, sino en una transformación interna que se manifiesta en servicio, compasión y entrega. Advertencia contra el orgullo espiritual. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí Pablo golpea. Miren este punto tan interesante que menciona esta parte del mini documental. Primero, Pablo establece que ya nosotros no estamos atados ni ligados bajo la ley ceremonial, bajo el yugo del legalismo ceremonial, ritual, en ningún sentido, bajo ningún aspecto social, político y religioso. No estamos atados a esa ley que tenía el pueblo de Israel en un momento determinado y que cuando viene el tiempo de la gracia del Señor, y cuando me refiero al tiempo de la gracia, no es que no había gracia anterior a Cristo, siempre ha habido gracia, sino el tiempo de la gracia en el cumplimiento del reconocimiento de que Dios mismo ha venido, ha encarnado para darnos salvación y vida eterna y que Dios se reveló realmente a través de su Hijo amado Jesucristo para que podamos conocer que es un único Dios en tres personas y que el amor de Dios es extensivo y la salvación es lineal en Cristo Jesús. Por otra parte, el apóstol Pablo advierte a los Gálatas que estas ínfulas que vienen por el orgullo y la vanagloria, por creerse superior o más que alguien dentro del cuerpo de Cristo, lleva a tremendas y terribles y peligrosas confusiones, contradicciones y pecado. Es interesante cómo la carta a los Gálatas sea tan importante poder entender lo que Pablo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, Pablo escribiendo, inspirado por Dios, Pablo colocando la palabra infalible, la información infalible que viene del único infalible en su plenitud, como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, estaba advirtiendo lo que hoy día muchos hermanos, muchas congregaciones viven en la actualidad. Es decir, para Dios, para nuestro Señor en su plenitud, nada queda oculto. Dios conoce los tiempos, Dios conoce los problemas que nosotros vamos a tener, hemos tenido y seguiremos teniendo hasta que el Señor Jesucristo venga y en la total plenitud de la salvación se cumpla entonces la glorificación en la resurrección. El total cumplimiento, ya nosotros teniendo ese sello inquebrantable de la justificación por medio de la fe en nuestro Dios y en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Sigamos escuchando.
Vea directamente el corazón del legalismo, el orgullo. El legalista El orgullo es el elemento principal del legalismo, pero no solamente del legalismo ritual, mis hermanos, sino de cualquier tipo de posición o postura. Tanto es legalista el que prohíbe tal o cual cosa a niveles extremos, prácticamente al mejor estilo de los rabacucos, donde la palabra del Señor no lo hace, sino que nos pide vivir una vida de santidad y en esa vida de santidad tener discernimiento de lo bueno y lo malo, y que cuando nosotros cometemos esos errores en lo malo, saber también que tenemos el discernimiento hacia lo bueno, porque el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Pero el legalismo también está vinculado a la ínfula del orgullo y la vanagloria. Y esto convertiría también en un sistema legalista todo aquel que se abarca o abraza, o todos los que abrazan un tipo de sistema de total división y desesperación. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. cree que tiene méritos delante de Dios, mientras que el verdadero creyente reconoce que todo lo que tiene proviene de la gracia. La ley de la siembra y la cosecha. Uno de los principios más solemnes de la vida espiritual aparece aquí. Gálatas 6, 7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo el que siembra para la carne va a cosechar lo que la carne produce. Por eso la misma palabra del Señor dice que el espíritu es fuerte y la carne es débil. Y se trata precisamente de dar una advertencia a modo de preparación a la iglesia. La iglesia se fortalece, se prepara, va avanzando en santificación, creciendo en el Señor, creciendo en la voluntad del Señor. ¿De qué manera? Sometiendo su carne a la voluntad del Señor, porque el espíritu es fuerte, porque el espíritu escudriña hasta lo profundo del corazón, y nuestro espíritu es fuerte porque esto es un asunto de un ambiente espiritual, no meramente material. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda fuerza espiritual que inciden en lo que es material, inciden obviamente en la carne. Es tanto así que hasta la misma palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo nos advierte de que debemos huir del maligno, de que Satanás se disfraza de ángel de luz, de que esa fuerza está incidiendo, y es así que aunque usted no reciba un impacto de que el maligno lo vaya a esclavizar a usted, porque ya usted tiene a su Señor, nuestro Señor Jesucristo, y ya usted le pertenece a Dios en su plenitud, no menos cierto es que también hay una incidencia, hay una tentativa a ir en contra de su comunión con Dios. Por eso Pablo advierte. Por eso dice que tenemos que tener cuidados. Y repito, una de las cosas que llevan a un cristiano a tropezar y hacer que otros tropiecen es ese sentido de vanagloria, ese sentido de ínfula, ese sentido de que yo estoy por encima de todo y lo que yo digo es absolutamente infalible desde mi propia opinión, lo cual es un engaño de Satanás. Eso lo vivieron los Gálatas y esto quedó plasmado en las Escrituras como ejemplo para que sepamos qué rumbo tomar en un momento determinado cuando las circunstancias y las situaciones pinten de esa forma. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Este principio conecta directamente con el libertinaje denunciado anteriormente. La gracia no elimina las consecuencias del pecado. El creyente que vive para la carne cosechará destrucción, mientras que el que vive para el espíritu cosechará vida. Aquí se derrumba completamente la idea del libertinaje. No se puede usar la gracia como excusa para pecar sin consecuencias. Oigan esto es muy importante. Hay una distinción muy específica y que pudiera verse como una línea muy delgada para saber en qué momento
uno está muy cerca del borde, ¿no? En esa línea delgada. El libertinaje no puede ser llamado libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo no puede ser utilizada en la gracia de Dios para producir libertinaje. Hay muchos hermanos que confunden la libertad con el libertinaje. Y el libertinaje también tiene un impacto en lo teológico, porque hay liberalismo teológico, libertinaje teológico. Si se cruza una línea que, repito, es muy delgada, y usted piensa que su libertad lo puede llevar a una postura de libertinaje, entonces esto puede tener un impacto en lo que se enseña, lo que se dice y lo que se cree. El libertinaje puede llevar incluso a enseñanzas del liberalismo teológico, que, repito, en realidad es libertinaje teológico. Por eso es muy importante saber dónde establecer un marco de referencia a la luz de la Escritura. ¿Qué es libertad en Cristo? ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje es algo que va más allá de lo razonablemente comprensible. ¿Qué es libertinaje en el legalismo? Bueno, es una línea también muy asentada a el extremismo teológico. Eso también es libertinaje teológico. De eso nos advirtió el apóstol Pablo también. En cada carta que el Señor le permitió por inspiración que viene directamente de Dios, y que esa inspiración infalible solo le corresponde a nuestro Dios. Por eso los apóstoles veían a una iglesia completamente falible y apóstoles que también pedían fortaleza porque en su momento de debilidad eran falibles, excepto en el momento en que Dios fortalecía al apóstol o al profeta, daba el mensaje que se tenía que llevar o la motivación, la inspiración para plasmar lo que Dios quería y ha querido que se plasme, porque es su información infalible ante hombres que eran totalmente falibles. Sigamos escuchando. Perseverancia en el bien. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La vida cristiana no es un impulso momentáneo, sino una carrera de perseverancia. En medio de una iglesia confundida, dividida y doctrinalmente atacada, Pablo llama a mantenerse firmes en el bien. El centro del Evangelio, la cruz de Cristo. Pablo concluye su carta llevando todo al punto central del cristianismo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Aquí está la respuesta final tanto al libertinaje como al legalismo. El libertino ignora la cruz y vive para el pecado, el legalista intenta reemplazar la cruz con sus obras, pero el verdadero creyente se gloría únicamente en la cruz. El verdadero creyente solo se gloría en la cruz de Cristo, solo ve a Cristo, solo sigue los lineamientos del Señor, solo su mirada está en la obra del Señor. El legalista le pone mucha carga. El legalista es muy parecido al saduceo y al fariseo. El legalista se parece bastante a aquel hipócrita que dice: yo me doy 20 veces golpes en el pecho, yo hago tal o cual cosa, lo que yo hago es lo que tiene que hacer aquel, y lo que hace aquel es algo totalmente abominable, porque aquel hace tal o cual cosa. Entonces yo como legalista lo condeno, lo persigo, lo ultrajo, lo maldigo. Eso es libertinaje, repito, teológico. Pero ¿a qué nos llama el Señor? El Señor nos manda a bendecir a quien nos maldice, a pagar con el bien a aquellos que hacen el mal contra nosotros. Si aquellos que están confundidos y que entendemos se identifican como cristianos cometen errores legalistas, ¿estamos nosotros llamados a ser doblemente legalistas para pisotearlo, perseguirlo y maldecirlo? O en su defecto no maldecirlo, sino utilizar otros factores de rechazo y aborrecimiento. No, estamos llamados a restaurar al hermano, a reunirnos con el hermano, a tener compasión por el hermano, a advertir, ¿por qué no? Y luego que sea el Señor que obre en las vidas de cada quien.
pero también estamos llamados a denunciar el pecado, denunciar la maldad, denunciar la doctrina que no es apegada ni tiene armonía con la palabra del Señor. No estamos llamados a ser un batallón en contra de nadie. Ni siquiera nosotros somos de este mundo para nosotros embaucarnos en las cosas de este mundo, sino para transformar nuestro entorno en este mundo, para que por medio del evangelio nosotros podamos impactar, ser sal y luz ante comunidades, naciones, estados, movimientos, y también para poder darle la gloria a Dios, alzando la voz de que nuestro Dios es el único verdadero y que por amor quiere salvar a la persona sin distinción, pues no hay judío ni hay griego, sino aquellos que reconocerán la voz del Señor, escucharán y atenderán al llamado. Dios no queriendo que nadie perezca, sino que aquellos que formarán parte de su pueblo y que Él conoce, procedan al arrepentimiento. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. La cruz no solo salva, sino que transforma. Crucifica al mundo y rompe el dominio del pecado. Nueva creación en Cristo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este versículo resume toda la carta. No es la religión externa lo que importa. No son los rituales. No es la ley. No es la cultura. Escuchen esto, Aquí está el centro del mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo, inspirándolo a que él identifique cuál es la línea, cuál es la doctrina, cuál es la visión que tenemos que tener como cuerpo de Cristo. Acá no vale la circuncisión o la incircuncisión. No vale el ritualismo, no valen las obras de la ley. Acá no vale la postura ideológica. Acá no vale el color de la piel. Acá no vale la nacionalidad. Acá no vale un estado dependiente o independiente. Acá no vale una etnia. Acá no vale una tribu. Acá no vale el hombre por el hombre. Acá vale la gracia de Dios. Acá vale el mensaje del evangelio. Acá vale la obra de Cristo. Acá vale la satisfacción del Padre, que solamente fue completa y complacida por el Hijo. Acá lo que vale es la visión que tiene Dios hacia nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Merecedores de algo? No. ¿Por ser de una etnia? No. ¿Por ser de un color de piel? No. ¿Por tener estructuras de ritual? No. ¿Por tener un templo, un estado, riquezas, reconocimiento político? No. Todo está centralizado en Jesucristo. Y este es el centro, ahí está el punto central en el corazón del mensaje para la iglesia en Galacia, a los Gálatas. ¿Dónde debemos tener nuestra mirada? Y eso también abarca la apologética que hacemos muchos hermanos en Cristo. ¿Dónde o a quién o en qué tenemos que tener nuestra mirada puesta? En el momento en que desviamos nuestra mirada para vincularnos a un tipo de batallón X, para generar una guerra o una batalla divisoria, nos olvidamos totalmente de lo que Cristo realmente nos pide. Y nos olvidamos verdaderamente de cuál es la naturaleza de nuestra defensa hacia nuestros hermanos, con nuestros hermanos, y porque Dios quiere que seamos para nuestros hermanos, porque la unidad es en Cristo. Y si la unidad es en Cristo, entonces la división no tiene cabida. Sigamos escuchando, hermanos. Lo que verdaderamente importa es haber sido transformado por el poder de Dios. Bendición final y sello apostólico. Pablo termina con una bendición y una marca personal. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas marcas reflejan el sufrimiento que Pablo había soportado por causa del Evangelio. A diferencia de los falsos maestros, que buscaban reconocimiento humano, Pablo llevaba en su cuerpo las evidencias de su fidelidad a Cristo. Gálatas 6:18.
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Reflexión final ampliada. La carta a los Gálatas sigue siendo hoy uno de los llamados más urgentes para la iglesia moderna. Porque los mismos peligros siguen presentes. Exacto. Iglesias que convierten la gracia en libertinaje, iglesias que convierten el evangelio en legalismo, comunidades divididas por orgullo y conflictos, líderes cuestionados o reemplazados por falsas enseñanzas. El mensaje de Pablo sigue resonando con fuerza. El evangelio es uno solo. La salvación es solo por gracia. La justificación es solo por la fe. Y la vida cristiana verdadera solo es posible por el Espíritu Santo. Los graves pecados que hubo en la iglesia de Galacia a menudo se olvidan. Sin embargo, al analizar a fondo lo que pasó allí, nos sorprende ver la seriedad de lo que enfrentaron. Galacia fue una región histórica en el centro de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. No era una sola ciudad, sino un territorio grande con poblaciones importantes como Ancira, Pessinus y Tabium. Su ubicación la convertía en un punto clave que unía rutas comerciales entre Oriente y Occidente, permitiendo un constante paso de personas, ideas y culturas. Dos puntos, dos extremos de la línea, dos pesos en una misma balanza, que cuando se colocan quedan equivalentes en cuanto al peso que tienen de forma específica. El legalismo, un peligro para las iglesias. Ese legalismo extremo que condena y maldice al hermano. El libertinaje, uno de los extremos más delicados que puede haber, donde se desvincula totalmente de la estructura misma del mensaje del evangelio. Cuando se desvía la atención y se buscan otros horizontes, olvidándose de que hay que ir a la escritura para, por medio de ella, entender, estudiar y ver qué era lo que los apóstoles mostraban en este tipo de situación que se vive hoy día, que hoy día se ven falsas doctrinas y donde se busca quizás algún tipo de referente para, de alguna manera, probablemente tropezar desde algún tipo de liderazgo, ya sea social, político, religioso, grupal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Usted quiere saber cómo se resuelven los problemas de una comunidad de los santos? Vaya a la palabra de Dios, lea los problemas que encontró Pablo, cómo Pablo incluso fue despreciado dentro de la congregación y donde él mostraba los dolores de su padecimiento, las marcas de su trabajo, que no es vanagloriarse ni agradar al mundo, ni tampoco a personas dentro de la congregación, sino confrontar, pero en amor a sus hermanos, para restaurar, no para dividir ni para destruir. Sigamos escuchando. La historia de Galacia es especial. Alrededor de los años 278 y 277 a.C., pueblos indoeuropeos conocidos como celtas o galos venidos de la Galia cruzaron el Bósforo y se establecieron allí. Los griegos los llamaban Galatai, de donde viene el nombre de la región. Aunque eran de origen celta, con el tiempo adoptaron partes de la cultura griega, especialmente el idioma, sin abandonar del todo sus costumbres tribales, su forma de organizarse y su carácter luchador. Más tarde, Galacia se unió al Imperio Romano, lo que trajo paz política, obras públicas y una administración organizada. Culturalmente, Galacia era variada. Convivían tradiciones celtas, influencias griegas y la autoridad romana. La religión era diversa, se practicaban cultos paganos, adoración a dioses locales y deidades grecorromanas. Que esto más adelante lo asume en el desarrollo de la historia de la expansión del cristianismo, la visión política y religiosa que hoy día sigue establecida y que tiene aproximadamente 1900 años. Estamos hablando de la posición jerárquica del catolicismo romano, donde ese mismo tipo de práctica se heredó para establecer un eclecticismo en una mezcla de culturas, visiones y posturas completamente paganas.
Ahí es donde nosotros como cristianos protestantes, con todo respeto, vemos la gran separación, no de que no haya un pueblo del Señor ahí, sino de que dentro de ese tipo de estructura, el pueblo del Señor va a estar fuera tarde o temprano. Y cuando hablamos del pueblo del Señor, hablamos de cada miembro, de cada persona, de cada grupo de personas, de cada familia, de cada hogar que Dios llama y que ellos escuchan la voz de Dios y por lo tanto toman fuerzas que vienen del Señor, escudriñan las escrituras y se dan cuenta de que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios y abandonan la idolatría, abandonan todas las cosas que no son vinculantes al mensaje del evangelio. Reconocen que el único camino, verdad y vida es Cristo, sin ningún tipo de muletilla alrededor. Abandonan las estatuas, abandonan los cuadros, abandonan las prácticas paganas cualquiera que sea. Se apartan de lo cotidiano de este mundo, sin dejar de estar en el mundo, pero no perteneciendo al sistema de este mundo caído. Eso lo enfrentó el apóstol Pablo y los Gálatas, que tienen una línea y un origen histórico, que se asentaron en ser parte geográficamente, incluso hablando, asumieron también la cultura grecorromana. Sigamos escuchando. Este ambiente religioso abierto, aunque espiritualmente confuso, facilitó que nuevas ideas religiosas fueran escuchadas y aceptadas. El Evangelio llegó a Galacia por medio del apóstol Pablo. Según Hechos y sus propias cartas, Pablo visitó la región durante sus viajes misioneros. Su llegada no fue planeada al inicio, sino que estuvo relacionada con circunstancias guiadas por Dios, incluso una enfermedad que lo hizo quedarse en la zona, Gálatas 4:13. El apóstol Pablo, cuando estuvo expandiendo el evangelio en esa zona, fue por la plena, absoluta voluntad soberana de Dios. Hasta Pablo tuvo achaques, físicamente hablando. Y aún así, el propósito de Dios se cumplió en esa zona. Pablo predicó con todo y su achaque, con todas sus faltas físicas, con todo y su aguijón, con todo y que podía cometer errores como lo cometía. Pero cuando el Espíritu Santo guía a un profeta o a un apóstol en su momento histórico, en su momento y posición, tanto geográfica como de desarrollo de la fe, del mensaje en X momento, pues se cumple todo lo que Dios establece. No importa cómo esté el profeta, no importa cómo esté el apóstol en ese momento, cómo estuvo en ese momento, porque la palabra de Dios se cumple y el mensaje del evangelio se expande por poder de Dios. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo y el apóstol Pablo se tuvo que quedar en esa ciudad por achaques físicos, porque Dios así lo quiso. Sigamos escuchando. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. A pesar de esto, Pablo predicó a Cristo y el mensaje fue recibido con gran entusiasmo por muchos no judíos. Las comunidades cristianas en Galacia nacieron principalmente de creyentes gentiles que aceptaron el Evangelio de la gracia con alegría. Pero tras la partida de Pablo llegaron otros maestros que comenzaron a torcer el Evangelio, lo que motivó que Pablo escribiera su carta a los Gálatas. La motivación del apóstol Pablo para escribir su carta a los Gálatas, la llegada de falsos maestros. Y esos falsos maestros no se identificaban con otra religión porque no iban a ser aceptados. Se identificaban como cristianos llevando un tipo de mensaje que violaba completa, absoluta y directamente el mensaje que Pablo había dejado por gracia de Dios y por la guianza del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo parte, la iglesia de los Gálatas poco a poco fue desarrollando un libertinaje, un legalismo, un tropezar en la fe, un recibir pruebas que muchos pudieron vencer en el nombre de Jesucristo, que Pablo pudo corregir porque el Espíritu Santo corrige y redarguye, que Pablo pudo comunicar su preocupación y que la iglesia
atendió, reconoció y quedó plasmada en la única palabra en la cual tenemos que acudir para conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Sigamos escuchando. Esta carta es una de las más fuertes de Pablo. Enfrenta directamente el legalismo, el dar crédito a las obras para la salvación y el cambio de la gracia por otro evangelio. Oigan esto, Pablo enfrenta el legalismo. Muchas iglesias se enfrentan el legalismo hoy, lo viven hoy para condenar, maldecir, elevar, exaltar posiciones de todo índole, filosofías huecas, ideologías huecas. Pablo se enfrenta al legalismo. Pablo lucha contra maestros que llevaban a los que habían recibido el evangelio a estar apegados al ritualismo, a la ley, a la ley. Y Pablo desvincula todo esto que producía, pero no solamente legalismo, sino también libertinaje. Libertinaje, señores. Sigan escuchando. También muestra cómo Pablo fue acusado de ser falso y de enseñar doctrina humana. Número 1. Libertinaje. Fue un abuso de la libertad cristiana donde algunos creyentes usaban la gracia como excusa para dar libertad total a los deseos de la carne. Eso es peligroso, mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos advierte de eso. El libertinaje. Riendas sueltas a los deseos y placeres de la carne. Si no hay un parámetro bíblico, todo se vuelve libertinaje. Pero hay un libertinaje interpretativo, hay un libertinaje de acción, hay un libertinaje ritual, hay un libertinaje en cuanto a la forma de... Hay de todo en la viña de este mundo caído. Hay de todo en esta tierra corrupta. De hecho, el mismo apóstol Pablo fue señalado como falso cuando Pablo es el que lleva el evangelio. Llegan falsos maestros, maestros legalistas por una parte, libertinos por otra parte, para acusar al mismo apóstol de que él no era la representación del mensaje del evangelio, de que él como apóstol no tenía verdaderamente lo que Dios quería para los Gálatas. Escuchen, esto es tremendo, mis hermanos, en esta parte del mini documental. Pablo exhorta claramente. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros por amor. Servíos los unos a los otros por amor. A libertad fuisteis llamados. A libertad somos llamados. Hemos sido libertados del mundo, del pecado, del sistema político corrupto, religioso de este mundo, del legalismo, del libertinaje. A libertad fuimos llamados, pero no tomemos la libertad por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, solo mirando a Cristo. No tomemos esto para de alguna manera desarrollar un libertinaje, porque no hay sistema político, no hay sistema filosófico que nos vaya a educar, sino únicamente la palabra del Señor, y a través de ella como fuente, como base, entonces evaluar la historia, escudriñar todo y retener lo bueno. Lo que vivió el apóstol Pablo y los demás apóstoles, hoy día se vive, hoy día se vive. Verifique, escudriñe, profundice, observe, vaya a la escritura. No se apegue o se aferre a líderes. No se aferre a líderes. Si usted se ciega por aferrarse a líderes, usted probablemente esté en cualquiera de los dos extremos, o en el legalismo o en el libertinaje. Sigamos escuchando. Pablo reconocía que los gálatas habían entendido parcialmente la libertad cristiana, pero la estaban viendo como permiso. La expresión ocasión para la carne indica una actitud interna que abre la puerta al pecado. Pablo enumera las obras de la carne. Gálatas 5, 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios.
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oigan qué profundo fue el apóstol Pablo, mostrando la revelación que el Espíritu Santo le guió a escribir en una carta. Esa palabra, ese señalamiento infalible que viene de Dios y solo le corresponde a Dios. Pablo da y enumera una lista para que la iglesia tenga cuidado, no que compartan con hermanos, no que tengan la libertad en Cristo Jesús de poder tener comunión con los hermanos. Es muy bella la comunión con los hermanos, el compartir con los hermanos. Pero las disensiones, los pleitos, la vanagloria, la contienda, el orgullo, toda esa lista, usted va y léase la carta que Pablo le dirige por guianza del Espíritu Santo a los Gálatas. Léase esa carta, léala de arriba abajo. Profundícela, escudriñela, reflexiónela, interiorícela, ore al Señor por discernimiento. Esta carta es muy clara para los legalistas, para los judaizantes, para los judíos ortodoxos, para los falsos maestros, para los libertinos, para todo. Gálatas, insensatos, como le llama el apóstol Pablo. Oh, insensatos, después que recibieron la libertad en Cristo. Sigan escuchando. Y presenta la solución. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El libertino convierte la gracia en excusa para pecar, cayendo en el antinomianismo. Pero el verdadero creyente, transformado por el Espíritu, ama la ley de Dios. Número 2. Legalismo. Fue una de las crisis doctrinales más graves, porque atacó el corazón del Evangelio. Pablo declara, Gálatas 1:6-7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sobre la circuncisión. Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto es uno de los puntos, o mejor dicho, es uno de los puntos que el apóstol Pablo le llamó poderosamente la atención y advirtió de una manera muy profunda. Cuando se estaban infiltrando aquellas personas que querían volver a los rudimentos de la ley, del ritualismo, la circuncisión, a los Gálatas, y que Pablo le dio importancia a este punto, que tiene una equivalencia, una armonía con el legalismo vinculado al libertinaje, tiene una armonía, tiene una equivalencia. Pero cuando se trata del legalismo, que también es un tipo de libertinaje, es un extremo, cuando se trata de esto, Pablo le dio mucha importancia. Por eso usted ve judaizantes, shemayines, que de dicho sea de paso, Pedro cometió en su momento el error de vivir varios años en esa postura. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre que lo tienen como la roca infalible de toda una iglesia libertina y legalista, que navega en los dos mundos, el libertinaje y el legalismo, porque de eso se trata los designios del maligno, libertinaje y legalismo. Algunos libertinajes al extremo, otros legalistas al extremo, y al mismo tiempo hacen una simbiosis, una armonía para confundir. Pedro vivió en una confusión legalista cuando judaizaba, y Pablo lo confrontó como un hermano. No pelearon, no se dividieron en enemistad, se amaban profundamente, pero se dijeron las cosas de manera directa. Pablo corrigiendo al apóstol Pedro, el apóstol Pedro reconociendo su error y enmendando su error y predicando el evangelio de Cristo. Sigamos escuchando. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El sistema de la gracia y el de la ley son incompatibles. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo reprende con fuerza. Gálatas 3:1. O Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Y advierte. Gálatas 1:8.
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Esta es una de las partes más fuertes de la carta a los Gálatas. Si aún un ángel o hasta el mismo apóstol se puso de ejemplo, ahí se desvincula total y absolutamente la doctrina o el dogma que mantiene un grupo, vamos a decir, institucional, religioso, de Estado, donde aplican infalibilidad a los hombres, cuando el mismo apóstol Pablo dice que aún él mismo o un ángel del cielo le viene con otro evangelio que no aparece en la escritura, que no tiene fundamento en la Biblia, que usted no puede hacer una reflexión bíblica, un estudio bíblico profundo, que sea algo que sea supuestamente de forma oral, que usted no sabe ni siquiera lo que es y cuando van a la Biblia no aparece. Dice el apóstol Pablo que cuando alguien venga con esto, o aún un ángel disfrazado de luz y le trae otro evangelio, sea anatema. El Talmud, la línea judaica ortodoxa, luego de la destrucción del segundo templo, la conformación talmúdica, rabínica, babilónica, el paganismo vinculante, mezclado entre una institución religiosa heredada desde una visión imperial que tiene estamento y postura de Estado mundial. Eso no es el evangelio. Y Pablo advierte de eso y de muchas otras cosas más, hermanos. No seamos nosotros parte de eso. No juguemos a eso. Sigamos escuchando. Tesis es clara. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Número 3. Contiendas y divisiones. La iglesia estaba llena de conflictos. Gálatas 5, 14-15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La solución. Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Número 4. Acusar a Pablo. Esto sí es importante, hermanos, y muchos de nosotros vivimos esta situación. Mucha gente quiere que nosotros nos destruyamos mutuamente, que nos comamos y nos mordamos y acabemos tropezando delante del Señor. Es el deseo del maligno y sus fuerzas. Es el deseo de aquellos que están con el maligno. Es el deseo de los hijos del mal, que nos despedacemos mutuamente. Y a través de esto vienen las contiendas, la vanagloria, los conflictos. Cuando Dios nos manda a buscar la paz, el amor. Cuando Dios nos manda a resolver y que podamos ser para el hermano, para la congregación, así como los Gálatas lo necesitaron en su momento y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llevó esa palabra de ayuda, de aliento y de reflexión. Dios amando a los Gálatas, así nosotros a los hermanos para corregir, para poder aportar, ya sea en la predicación, ya sea en la apologética, ya sea en la evangelización. No para destrucción, no para mordernos los unos a nosotros. Eso lo que hace es darle más cabida al enemigo. Eso es producirle alegrías a Satanás y a los ángeles, que son potestades, principados, huestes de maldad en los lugares celestes, ángeles caídos, porque eso es lo que quieren. Pero al final del día, el Señor mismo permite todas estas cosas para saber quiénes son los aprobados, para poder dar la distinción de los hijos de Dios frente a los hijos de las tinieblas, para los que en realidad están con el Señor, que manifestarán los frutos del Espíritu en amor, templanza, benignidad, paciencia, todas estas cosas, como lo establece el apóstol Pablo, advirtiéndole a los Gálatas. Sigan escuchando. De falso apóstol. Desde el inicio Pablo defiende su autoridad. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:11-12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí no hay sucesión apostólica,
Aquí no hay magisterio que le enseñó a Pablo. Pablo defendió su ministerio, su apostolado y su posición en el cuerpo de Cristo, siendo una persona humilde, pero al mismo tiempo era una persona valiente, confrontativa, discutía en las sinagogas, mostraba su carácter, corregía con esmero y con fuerza, pero al mismo tiempo padecía y mostraba el amor hacia los hermanos, hacia las demás congregaciones, hacia las demás ciudades. No importa lo terrible que estuviesen, Pablo siempre, guiado por el Espíritu Santo, llevaba la palabra del Señor en amor a sus hermanos. Si hubiese sido otro tiempo con otra cosmovisión y posición, a lo mejor Pablo lo hubiese abandonado. No, esta gente son tal cosa, y los aborreciese. Pero Pablo sabía que mucho pueblo del Señor estaba ahí y que se necesitaba que se llevase la predicación, el desarrollo del evangelio que quedó plasmado en la palabra de Dios para corrección en amor. Eso mismo lo vemos hoy. Eso mismo ha sido el desarrollo de toda la historia en el cristianismo. Es importante que podamos identificarnos con las enseñanzas de los apóstoles. La palabra del Señor, infalible, y que no hay otra cosa infalible. Solamente ella lo es. Sigamos escuchando. Gálatas 1, 15-17. Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo afirma con solemnidad. Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Conclusión. Dios preparó a Pablo como apóstol de los gentiles con un propósito específico. Su vida demuestra que el llamado divino es soberano. Hermanos amados, que este estudio nos ayude a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a evitar estos pecados en nuestras propias comunidades cristianas. Si quieres, puedo ahora convertir esto en... Escuchen esta parte, mis hermanos. El apóstol Pablo como apóstol tenía un compromiso, y ese compromiso no fue dado por los hombres. No fue dado por una institución política religiosa. No fue dado ni siquiera por un mandato magisterial, sino por la plena voluntad y soberanía de Dios, directamente con el apóstol Pablo. Directamente con el apóstol Pablo. Para que usted sepa la diferencia entre el pueblo del Señor, que está ramificado en toda tribu, lengua y nación, y en distintas ramificaciones, y que a la vez hay puntos concretos que unifican y hay puntos divergentes que se dividen y se mantienen para estar en división, entonces no sería parte del pueblo del Señor, sino que aún con estos puntos, usted como hermano va donde su hermano, lo escucha, lo pondera, lo corrige o se deja corregir, o respeta la posición que no violente las escrituras. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Como Pablo corregía a las distintas congregaciones de los santos cuando él estaba llevando el evangelio, cuando él no fue llamado por los hombres, sino que el Señor mismo lo constituyó un siervo suyo, un apóstol. Sigamos escuchando. Muchas veces se pasan por alto los graves pecados que ocurrieron en la iglesia de Galacia. Sin embargo, cuando examinamos con detenimiento lo que sucedió allí, resulta impactante reconocer la magnitud de los problemas que enfrentaron. Galacia era una región histórica ubicada en el centro de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. No se trataba de una sola ciudad, sino de un amplio territorio con poblaciones importantes como Anquira, Vecinos y Tabiú. Su ubicación la convertía en un punto estratégico que conectaba rutas comerciales entre Oriente y Occidente, facilitando así un constante flujo de personas, ideas y culturas. La historia de Galacia es singular. Alrededor de los años 278 y 277 a.C., pueblos indoeuropeos conocidos como celtas o galos, provenientes de la Galia. Hermanos, si a usted le está gustando lo que estamos compartiendo, por favor comente en la caja de comentarios, ayúdenos, profundice con nosotros, pónganos textos bíblicos de la palabra del Señor, específicamente los versículos de la carta a los Gálatas que pudieran aportarnos un poquito más de lo que estamos desarrollando en este mini documental. Y también, obviamente, pues le pedimos
de todo corazón que nos apoye con un like. Si quiere, pues también acá en la caja de comentarios tenemos nuestros datos para cualquier ayuda al canal, donación, lo que usted considere que Dios ponga en su corazón. Pero lo más importante es compartir este material para que llegue a más personas. Así que mis hermanos y mis amigos, muchas gracias. Sigan compartiendo este mini documental y apóyenos y comparte el video. Un like, que pues no es pidiendo gran cosa que estamos para apoyar el canal. Sigamos escuchando. Suscríbase, hermanos, suscríbase y déle a la campanita de notificaciones. Su llegada no fue inicialmente planificada, sino que estuvo ligada a circunstancias dirigidas por Dios, incluso una enfermedad que lo llevó a permanecer en la zona. Cuando el Señor manda a uno de sus siervos, nada lo detiene, porque es la voluntad del Señor. Sigamos escuchando. Inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Advierte claramente que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros nos enfrentamos bastante a las divisiones, a las contiendas. Nosotros participamos muchos en divisiones y en contiendas. Obviamente, la apologética nos lleva a ser, vamos a decir de buena manera, contender ardientemente por la fe. O sea, seríamos contenciosos, pero como manda la Biblia, contendiendo ardientemente por la fe. Pero cuando sobrepasamos esa línea y nos volvemos legalistas o libertinos, cuando vamos más allá de contender ardientemente por la fe para crear enemistades, para crear sectarismo, legalismo, grupismo, todo esto, entonces ahí estamos totalmente fuera del evangelio. Ahí estamos totalmente contrarios a Dios. Está en su reflexión con el Señor determinar, entender si usted está en lo correcto o en lo incorrecto. Si usted quiere ser un contencioso enemigo de su hermano, o usted quiere ser un hermano que sirva como apoyo para restaurar al hermano, pidiéndole al Señor, porque quien da la restauración es Dios, pero nosotros como instrumentos del Señor podemos alentar, ayudar, buscar la manera de que el hermano, si está en un error, a la luz de la Escritura, entre en razón. Si no, seguir brindando amor y predicando el evangelio. Sigamos escuchando. Esto evidenciaba que algunos regresaban a sus antiguas prácticas, ahora justificándolas con lenguaje espiritual. Por eso Pablo establece el contraste entre carne y espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso es importante. Porque muchas veces nosotros nos confundimos y los deseos de la carne están también en los pleitos y el aborrecer y maldecir a las personas. Hay personas que maldicen familias, madres, padres, hijos, esposas, esposos, amigos, trabajos. Cuando esto ocurre, sucede en una de dos cosas. Uno, pudiese ese hermano estar en una presión profunda y cometer errores, lo cual buscamos en oración levantar al hermano y luego conversar con el hermano y perdonarnos 70 veces 7. Otra, es probable que esa persona nunca haya sido de Cristo y lo que esté es viviendo algún tipo de mercadería de la fe. Estas dos posibilidades están, pero en cualquiera de las dos posibilidades nosotros estamos llamados a bendecir, perdonar, corregir, ser corregidos, instruir, predicar, exaltar a Cristo. Ese es el trabajo como buen obrero, aunque somos inútiles porque hacemos algo que no merecemos. Ese es el trabajo que Dios pide de nosotros, aún con nuestros errores, mis hermanos. Sigamos escuchando. De ser parcialmente y ser justificado. La ley exige perfección. Pablo también reprende duramente a los Gálatas, llamándolos insensatos, no por falta de inteligencia, sino por no usar su discernimiento. Habían sido engañados al pensar que la madurez espiritual se alcanza por obra. Oigan cómo le llama Pablo a los miembros de la iglesia en Galacia. Insensatos por no tener discernimiento. ¿Cómo nosotros tenemos discernimiento de espíritu? Orando al Señor y pidiendo por discernimiento, porque no es que nosotros vamos a tener discernimientos por nuestra inteligencia, por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría u opiniones.
Vamos a tener discernimiento porque le vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos aclare el panorama, que nos quite alguna venda de los ojos, pues todas nuestras fuerzas dependen de Dios. Miren por qué Pablo le llama insensatos, ¿eh? Escuchen. La enseñanza central de Gálatas es clara: la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. No hay otro evangelio. Pablo usa un lenguaje fuerte. No hay otro evangelio, no hay otro pueblo, solamente los comprados por el Señor, los que Dios dio libertad, los que el Señor, por su gracia, por medio de la fe, rompió las cadenas. La fe en su Hijo Jesucristo. Solamente es Cristo. Solamente es Cristo. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otro sistema, no hay otras puertas, no hay otros caminos. Todas las religiones conducen al mismo Dios, como dicen algunos insensatos y mentirosos. No hay más nada, solamente Cristo. Y cuando usted tiene su mirada puesta en Cristo, es porque usted su mirada la puso en Cristo, porque su palabra lo llevó a que esa mirada esté únicamente en Cristo. Y esa palabra es espíritu y es vida, porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra dada por el mismo Señor en su total plenitud. Un único Dios que existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un único Dios que existe en tres personas. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Incluso si un ángel del cielo predicara otro evangelio, sería condenado. Esto muestra la seriedad de alterar el mensaje de la gracia. El ser humano, por naturaleza, prefiere el legalismo porque le da la ilusión de control. Pero el evangelio verdadero nos humilla, mostrando que no tenemos nada que ofrecer a Dios. El legalismo te da cierta actitud de control, te pone como en una posición de autoritarismo, ¿no? De que yo digo, tú hiciste esto, yo te mando al infierno, son unos hijos de Beelzebub, y te maldicen hasta más no poder a ti, a tu familia y a todo lo que te rodea. El legalismo es bien peligroso, mis hermanos. Apártese del legalismo extremo y busque el amor de Dios. Busque contender de manera correcta, ardientemente, pero por la palabra del Señor, no por las convicciones de un pastor o un sacerdote o cualquiera. No por esa línea delgada que es el legalismo. Pero cuídese del libertinaje. No tome esto para irse de manera libertina a las cosas del mundo. Sea prudente, precavido, sea inteligente, sea cauto, sea astuto y manso a la vez, como pide la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Dios no nos pide que vivamos la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, sino que permitamos que Él la produzca en nosotros. Primero debemos venir a Cristo como pecadores, reconociendo nuestra necesidad. El tercer pecado es la contienda y división. La iglesia en Galacia estaba marcada por conflictos internos, rivalidades y enfrentamientos. El legalismo producía orgullo, mientras que el libertinaje generaba egoísmo. El legalismo produce orgullo. El libertinaje produce otra cosa también que nos aparta del Señor. Oigan esto, señores, esto es importante. Vamos a repetir esto. Rivalidades y enfrentamientos. En la iglesia habían rivalidades y enfrentamientos. Rivalidades que son totalmente absurdas y yo las he visto. Y la historia lo ha mostrado y la Biblia lo muestra también. Rivalidad de un hermano frente a otro hermano por conocimiento, por preparación, por léxico, por no sé, por cualquier cosa, por fundamento doctrinal, por fundamento teológico, por fundamento soteriológico, por fundamento escatológico. Eso es un peligro, mi hermano. Escuchen. El legalismo producía orgullo, mientras que el libertinaje generaba egoísmo. Uno produce orgullo. Uno produce orgullo y el otro produce egoísmo. Uno produce orgullo y el otro egoísmo. Mientras que el libertinaje generaba egoísmo. El libertinaje, egoísmo. El legalismo, orgullo, vanagloria. Esto no es aprobado. Esto no se acepta en la palabra del Señor. Ninguna de las dos posturas, los dos extremos. Escuchen. Ambos extremos llevaban al mismo resultado, división. Pablo usa imágenes fuertes: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La falta de amor estaba destruyendo la comunidad. El amor verdadero no hiere ni destruye.
Es paciente, bondadoso, humilde y perseverante. La solución, según Pablo, es vivir guiados por el Espíritu Santo. Cuando el creyente camina en el Espíritu, produce fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El cuarto pecado fue acusar a Pablo de ser un falso apóstol. Esto no era un asunto menor, sino un ataque directo a la autoridad de Dios y al Evangelio. Falsos maestros cuestionaron su llamado, alegando que no formaba parte de los 12 apóstoles originales. Pablo responde afirmando que su apostolado proviene directamente de Jesucristo. Declara que el evangelio que predica no lo recibió de hombres, sino por revelación divina. Su llamado fue soberano y no dependió de aprobación humana. Pablo incluso menciona su pasado como perseguidor de la iglesia, dejando claro que su transformación fue obra de Dios. Su vida misma era evidencia de la gracia. Finalmente, todo esto nos lleva a reflexionar. Dios tiene un propósito específico para cada persona y prepara su vida conforme a ese propósito. En el caso de Pablo, cada circunstancia previa a su conversión fue parte del plan divino. Así también, Dios obra en nuestras vidas, aunque no siempre lo comprendamos en el momento. Hermanos amados, que este estudio nos impulse a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a evitar estos errores en nuestras propias comunidades cristianas. Dos puntos importantes acá en este cierre que se está mostrando en este mini documental. Y es la situación que vivió el apóstol Pablo cuando él estaba enseñando a la misma iglesia que formó, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Una de las situaciones que vivió el apóstol Pablo era precisamente el ataque que recibió a su identidad como cristiano, como apóstol, como miembro del cuerpo del Señor, como una persona que fue formada directamente de parte de Dios. Una persona que perseguía a la iglesia, y los mismos que recibieron la predicación, esos mismos atacaron al apóstol Pablo. Esos mismos lo despreciaron, lo menospreciaron, lo minimizaron, lo vituperaron. Esos mismos que Pablo buscó la paz, el amor, la armonía, que dedicó a tal grado de ponerse en riesgo físicamente, donde el enfermo predicó por amor, donde corrigió y nunca abandonó a sus hermanos. Es importante esto, y además donde Pablo está mostrando los dos extremos que son totalmente peligrosos, totalmente peligrosos. El legalismo, el libertinaje. Pero tanto el legalismo como el libertinaje tienen su derrota, tienen la forma de cómo ser derrotados, porque Pablo derrotó eso en la iglesia de los Gálatas. Muchos se apartaron porque no tenían realmente al Espíritu Santo. Otros quedaron con Pablo. Pablo corrigió no solo a los Gálatas, a todas las iglesias que él podía, porque el Espíritu Santo lo guiaba a eso. Y escribía conforme a lo que Dios quería, inspirando al apóstol Pablo, de manera infalible el mensaje de Cristo. No Pablo, sino Cristo. Pablo, siendo un siervo inútil, donde debatía ardientemente y fervientemente contra sus hermanos los judíos, los israelitas, diciéndole que el verdadero es el que tiene la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. La fe en la simiente, quien es Cristo, no en los hombres. Ni siquiera el apóstol Pablo se ponía a él como simiente, sino Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, si usted le interesó este video y se siente identificado con que debemos estar en unidad, en amor en Cristo, defender el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, apartarnos de todo tipo de extremismo, ya sea legalista o libertinaje que nos advierte la palabra de Dios, entonces comparta conmigo en este video, pónganos en la caja de comentarios su argumento, su reflexión, que para mí es muy importante, y apóyenos con un like, suscríbase si no lo ha hecho y dele a la campanita de notificaciones también, porque es necesario para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos en vivo, que estamos todos los días de lunes a domingo, los lunes hasta los viernes a las 4 de la tarde, hora del Caribe, y los fines de semana, sábados y domingos,
ya a partir de las 6 de la tarde, llevando un poquito de lo que Dios nos permite dar por gracia, porque lo recibimos por gracia. Gracias, hermanos y amigos. Esto ha sido Carlos Veloso y Razón, y nos vamos a ver en una próxima entrega. Por favor, hermano, ore por los hermanos. No busque contienda y división. Busque hasta el final la unidad, porque en el reino de los cielos solo veremos unidad en Cristo, no división de los hombres. Hasta la próxima. Que Dios, en el nombre de Jesucristo, les bendiga. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Como trueno que suena, el espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor,